que nadie negocia su historia en el camino de la fe, que somos diversos, pero queremos ser, y ya empezamos a ser, una diversidad reconciliada. En ese común denominador, en esa fe, caminar juntos en esta diversidad reconciliada. 3 cositas que nos pueden servir. No nos olvidemos del abrazo, de la llaga y del viento. Del abrazo del Padre. Ese Padre que cuando nos acercamos le decimos, Padre, estamos divididos, unimos, que nos tape la boca con el abrazo y nos una más y más. Si soy pecador, miro la llaga, esa llaga de la que brotó sangre y agua, esas llagas que nos dieron la luz, esas llagas que son la rúbrica de que el Señor... Les pido que recen por mí y sobre todo les pido que no olvidemos el abrazo, la llaga y el viento. Que así sea. Pueblo de Dios, vamos a orar por el arzobispo y lo bendecimos, Padre, en tu nombre, Señor. Lo cubrimos, Padre, lo cubrimos. Ponemos cobertura sobre él en el nombre de Jesús. Señor, en ese sonido de trompeta en medio de las necesidades de nuestra nación. Señor, nosotros como hermanos en Cristo, sin diferencias, sin barreras, ahora lo bendecimos, lo bendecimos, lo bendecimos. Pronunciamos palabras de bien sobre él y en el nombre de Jesús de Nazaret cancelamos el poder de toda maldición. Cancelamos toda palabra de maldición sobre tu siervo, Dios. En el nombre de Jesús. Se secan esas palabras, se secan esas palabras en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios lo bendice, pronunciamos bien sobre él. Llénalo más y más de tu Santo Espíritu, Dios. Inúndalo de tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. De católicos y evangélicos nos hemos reunido en el Estadio Luna Park de Buenos Aires para celebrar la presencia viva de nuestro Dios. La respuesta de Marcos Witt frente a cuál es la posición del cristiano ante la Eucaristía y antes llegar a Jesús a través de María. Bueno, creo que es una responsabilidad demasiado grande para mí hablar en nombre de todos los cristianos. Yo puedo hablar un poco de cuál es mi sentido personal, pero creo que hay muchos. Hace un momento dije que este es un camino sinuoso, un camino resbaloso en algunas cosas, y creo que el espíritu de lo que está pasando el día de hoy es tratar de subrayar aquellas cosas que nos unen y no de glorificar o hablar demasiado de aquellas cosas que no nos unen. Y obviamente hay ese terreno que tenemos nosotros que conquistar, y yo quisiera simplemente volver a subrayar que estamos aquí el día de hoy por aquello que nos une, y lo que nos une es que todos necesitamos que Jesucristo entre al corazón del hombre. Es todo el sistema. Bendígalo para que bendígalo. No, es todo el sistema. Hola, ahí está. Ok. Como lo dijo el arzobispo, todos somos pecadores y todos necesitamos a Jesucristo. Eso es lo que nos une y por eso estamos nosotros acá. Los temas delicados, teológicos, obviamente hay que seguir hablando largo rato acerca de eso. Me bendijo mucho lo que dijo el pastor Giovanni con respecto a su amistad con Matteo Calisi, que hay veces que no se ponen de acuerdo, pero que de todas maneras pueden tener amistad. Bueno, la pregunta para Cantalamessa es ¿cuál es su opinión al respecto? Porque si Juan Pablo II hizo un énfasis tan importante
en llegar a Jesús a través de María, y también hizo un llamado a la evangelización en el mundo entero a través del Cristo Eucarístico. Creo que los evangélicos que se están sumando a este nuevo camino, yo nunca supe que había un nuevo camino, pero bueno, como dice Marcos Witt, entonces creo que nos tiene que interesar saber cómo es este nuevo camino y cuál es su opinión, ¿no? Sí. Bien, yo estoy de acuerdo con el hermano Marco, en el sentido que por el momento tenemos que enfatizar lo que nos une, y María, lo se sabe de nuestra historia, es... Antes de la era cristiana había dos linajes, eso lo sabemos ya. ¿Quiénes eran? El pueblo judío y las naciones gentiles, todas las naciones las demás naciones sobre la faz de la tierra, antes de que Cristo vino. Después de que Cristo vino, formó un tercer grupo y fue el que dejó. Y fue la iglesia de Dios. Columna y baluarte. Hubo un tercer grupo. Ese grupo de la iglesia de Dios. Ese es el único grupo, la única iglesia de Dios sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas dejó? ¿Muchas? Una sola iglesia. ¿Y hoy en día cuántas hay? Muchas. Pero entre esos muchos, dice la palabra de nuestro Dios que Cristo va a venir por segunda vez por su iglesia. No dice por sus iglesias, dice por su iglesia. Y esa es la iglesia de Dios. A través de la palabra, bíblicamente sabemos que es la iglesia de Dios. ¿Y cómo se identifica la iglesia de Dios? A través de su doctrina, a través de su enseñanza. El que guarde esas doctrinas cuando Cristo venga, esa es la iglesia de Dios por la que va a venir. Sin mancha, dice. Él viene por una iglesia sin mancha y sin qué, y sin arruga, a una iglesia que esté viviendo ¿cómo? En santidad. No viene por otra. No viene por otra iglesia, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Pero esa iglesia que se está guardando sobre la faz de la tierra, la iglesia de Dios, está viviendo tiempos peligrosos. En este tiempo, el que quiere o que va en camino o que el enemigo la quiere llevar hacia una dirección que se llama el ecumenismo. ¿Cuántos han oído hablar de eso? El ecumenismo. Para los que no hayan escuchado hablar, ¿qué es el ecumenismo? El enemigo quiere llevar a la iglesia de Dios hacia allá. Pero dice la palabra que Dios viene, o Cristo viene por una iglesia de qué? Sin mancha, sin arruga. Que no se haya ¿qué? Contaminado. ¿Y la iglesia de Dios? De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ¿qué es el ecumenismo? De acuerdo, conforme a la palabra de nuestro Dios. Y los que quieran anotar. De acuerdo a la palabra de nuestro Dios, ecumenismo es practicar las enseñanzas de demonios que no tienen fundamento en la palabra de nuestro Dios. Amén. Ahora, ¿cómo lo define el diccionario de la lengua española? ¿Cómo define el ecumenismo? Que quieran anotar. Conforme al diccionario de la lengua española, ecumenismo es tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las religiones, entre paréntesis, iglesias cristianas. Hay dos conceptos que al final de cuentas es lo mismo. Conforme a la palabra, podemos entender cómo lo define la palabra de Dios. Lo que es el ecumenismo es practicar las enseñanzas de demonios que no tienen fundamento en la Biblia, en la palabra de Dios. Conforme humanamente, como al diccionario de la lengua española, dice que es tendencia, movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las religiones, las iglesias cristianas. Eso es el ecumenismo. Y el enemigo ha estado trabajando sobre ello para llevar o dirigir a la iglesia de Dios para allá, hacia el ecumenismo. Si lo
decimos ahora abiertamente ya con lo que significa, conforme al concepto bíblico, sería entonces que el enemigo ha estado trabajando desde hace mucho tiempo para dirigir a la iglesia de Dios a practicar enseñanzas de ¿qué? De demonios que no tienen fundamento en la palabra de Dios. Ahora, conforme al lenguaje del diccionario, dice que el enemigo ha estado trabajando desde hace mucho tiempo y quiere llevar a la iglesia de Dios, o intenta llevar a la iglesia hacia la restauración y a la unidad de todas las religiones, para que sean una sola. Eso es el ecumenismo. Y hacia allá quiere llevar el enemigo, a la iglesia de Dios, a la verdadera iglesia, a la que trae la sana doctrina, a la que trae la doctrina que Jesucristo dejó. Ya lo sabemos bíblicamente, lo hemos visto. Y el enemigo está trabajando sobre ello. Pero ¿de qué manera lo está haciendo? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Cómo lo va a hacer o cómo lo está empleando? Vámonos rápidamente al libro de Apocalipsis, capítulo 17. Tengo que enfatizar un poquito acerca de esto para que podamos entender lo que es el ecumenismo. 17 de Apocalipsis, versículos 3 al 5. Hablando el apóstol Juan cuando fue llevado a la isla de Patmos para que Dios le mostrara todo lo que iba a acontecer en los tiempos posteriores, los tiempos finales. Y aquí está hablando de algo que debemos analizar en esta hora. La Biblia nos habla de una gran ramera. Su ubicación, en dónde se encuentra, cómo está vestida, cómo la podemos identificar. Amén. Amén. Y que esa ramera tiene algo que ver en todo esto, o es la pieza principal en todo esto. Amén. 3 al 5. Dice Juan: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer, dice, sentada sobre una bestia escarlata. La profecía en el Apocalipsis habíamos dicho que es simbólico, figurativo, ¿verdad? Y está hablando de una mujer que estaba sentada sobre ¿dónde? Sobre una bestia escarlata. Y simbólicamente la mujer representa en el Apocalipsis una iglesia. Una iglesia, pero vamos a ver qué iglesia está representando acá. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata. La bestia, habíamos hablado cuando vimos el tema del anticristo, que la bestia estaba representando ¿a qué? A un imperio. Y a través de la Biblia hemos visto que a través de la historia han surgido 4 imperios. 4 decimos porque el quinto es el mismo que el cuarto. Amén. ¿Cuál fue el primero? Imperio babilónico. Segundo, medos y persa. Tercero, griego, Grecia. Cuarto, romano. Y el quinto, el imperio papal. Amén. Y esta bestia dice, esta mujer dice, o sea, ¿qué dijimos que es una mujer? Una iglesia. Estaba sentada ¿en dónde? ¿Sobre qué? Sobre una bestia ¿qué? Escarlata. 17 versículos 3 al 5. Capítulo 17 versículos 3 al 5. Esta mujer, o sea, esta iglesia estaba sentada ¿en dónde? Sobre una bestia escarlata. Esa bestia dijimos que es un imperio. ¿Es el imperio qué? Papal. Vamos entendiendo. Esta iglesia está sentada sobre un imperio que es el imperio papal. Está más que claro ya donde vamos llegando. Llena de nombres de qué? De blasfemia, que tenía 7 cabezas y qué? 10 cuernos. 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura. ¿Qué color es la del púrpura? Morado. ¿Y qué más? Escarlata. ¿Qué color es la escarlata? Rojo. ¿Y qué más? ¿Y adornada de qué? De oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano ¿qué? Un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de ¿qué? De su fornicación. Esta mujer era una fornicaria. Esta mujer era una fornicaria, dice la palabra en nuestro Dios. Y por lo tanto, si era fornicaria, esta mujer se le autonombra un nombre, perdón. Y lo vamos a ver en el verso 5.
Y en su frente un nombre escrito en mayúscula, un misterio. ¿Qué dice? Babilonia la Grande. Babilonia fue una ciudad pagana, idólatra, inmunda, aborrecible, que practicaba puras cosas abominables ante los ojos de nuestro Dios. Y eso pasó, ese espíritu pasó a la iglesia o al imperio romano, al imperio papal. Ese mismo espíritu estaba gobernando esa bestia escarlata. Dice Babilonia la Grande, la madre de qué? De las rameras. Ya sabemos que es una ramera, una prostituta. La madre, era la madre, es la madre. Esa iglesia, la que estabas hablando de la mujer que estaba sentada sobre la bestia. La bestia dijimos que es un imperio, el imperio papal. Esa iglesia estaba sentada sobre el imperio papal. Y esa mujer dice que era fornicaria. Por lo tanto, Dios le dio un nombre, dice la madre de las ¿qué? De las rameras. Entonces, si las hijas son rameras y ella es la madre, ¿ella también qué es? Es la madre. Entonces, las hijas aprendieron de quién? De la madre. Entonces, es la madre de la ramera del Apocalipsis que habla la Biblia. Y dice, la madre de las rameras y abominaciones ¿de qué? De la tierra. Abominaciones de la tierra. ¿De quién está hablando ahora? ¿Ya pudimos identificar? De la iglesia católica. La mujer es una iglesia. Iglesia católica pagana. Romana. ¿En dónde está sentada? ¿En dónde está su sede? San Pedro de Roma, el Vaticano. ¿Y qué imperio dijimos que era el imperio? ¿La bestia? El imperio papal. Entonces, ¿en dónde está sentada? ¿Quién es su líder de la iglesia católica pagana romana? El Papa. Más claro ni el agua, ¿verdad? Pero dice que es la madre de las rameras. Entonces, tiene hijas. Si es madre, dice que sus hijas son rameras. La madre de las rameras. Ahora la pregunta es que entonces, ¿quiénes son las hijas? Si la madre está allá, ¿dónde están las hijas? ¿Dónde los podemos encontrar? Dijimos al inicio, en el Apocalipsis, mujer representa iglesia. Y la iglesia de Dios en el Apocalipsis también viene a la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios también es otra ¿qué? Lo viene hablándolo como otra mujer. Como otra mujer, otra iglesia. Pero esa mujer por la que va a venir nuestro Señor Jesucristo, dice, va a venir por su novia, dice, ¿no? Va a venir, por eso se llaman las bodas de ¿qué? Del Cordero. ¿De Cristo con quién? Con su iglesia, con su novia. Amén. Con esa mujer. No con esta, con la otra mujer que habla la Biblia. Ahorita estamos viendo a esta mujer llena de abominación, que es una mujer fornicaria, y que Dios le da el nombre de la ramera, que es la madre de la ramera. Pero hay otra mujer, que es la iglesia de Dios, que también es otra ¿qué? Otra iglesia. ¿Qué mujer es? Iglesia en el Apocalipsis. Y hay otra iglesia entonces, por la que va a venir Cristo, y esa es la iglesia de Dios. Pero está hablando de esta mujer ahorita, de esta mujer que dice que es la madre de las rameras. ¿Sabemos dónde está entonces la madre? ¿Dónde se encuentra la madre? ¿Dónde está sentada? Porque ya nos dio su ubicación. Pero ¿dónde encontramos a las hijas? Dije al inicio, ¿cuántas iglesias dejó Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Una. ¿Y sabemos quién es? Entonces dije, ¿cómo podemos identificar a dónde están las hijas de la ramera? Si nada más Cristo viene por una, entonces las demás ¿quiénes son? Cristo viene por una iglesia, las otras iglesias que están por allá, ¿quiénes son? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quiénes son? Las rameras. ¿Las hijas de qué? De la ramera. La madre, dice, de las rameras. A la madre ya lo ubicamos en dónde está. Está encima de una bestia, escarlata, dice, llena de blasfemias. ¿A quién se le dice el Santo Padre? ¿A quién se le dice el vicario de Cristo? ¿A quién se le besa la mano? ¿A quién se le rinde adoración? ¿A quién se le rinde pleitesía? Lleno de abominación, dice, y de blasfemia. Eso es blasfemia. Porque dice nuestro Dios en su palabra, no llames aquí en la tierra padre a ningún hombre. ¿Y cómo se le dice eso ahora? ¿El santo qué? Cuando el único santo padre está, nuestro Dios.
Ya sabemos que ahí está la madre de la ramera. Pero las hijas entonces, ¿cómo las podemos ubicar? Ya sabemos que allá está la madre de la ramera, ya sabemos que la iglesia de Dios también es una, ya sabemos dónde está, quiénes son, cómo se identifica la iglesia de Dios por la doctrina. Amén. Y por esa iglesia va a venir nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿dónde están las hijas de la ramera? Si la iglesia de Dios ya la identificamos dónde está, entonces las demás que andan por allá afuera, ¿quiénes son? ¿Las hijas de quién? De la ramera, que está sentada sobre la bestia escarlata. ¿Y cómo se visten los cardenales allá en Roma? Morado y rojo. Y el cáliz de oro, ¿no lo han visto? Están ahí tomando, no sé. Todo de oro, cadenas y todo, alhajas. No es lo mismo que está diciendo ahí la palabra. Sí, amén. Démonos cuenta que la palabra no nos miente y no nos va a engañar. Dios dejó una iglesia, ya sabemos cuál es. ¿Cómo la podemos distinguir? La doctrina, la iglesia de Dios. Marca la diferencia con las demás, ¿qué? Hijas de la ramera. ¿Y cómo podemos darnos cuenta cuáles son las hijas de la ramera? Porque la ramera tiene una doctrina, tiene sus enseñanzas, tiene sus doctrinas. ¿Y qué enseña la ramera? Día de descanso como domingo. Son ejemplos algunos, ¿o no es cierto? Sí. Como domingo, día de descanso. Como sábado. ¿Qué más? Día de muertos. En otro nombre, Halloween. ¿O no es cierto? No practican eso. ¿Qué más? ¿Qué más practican? Son muchos que podemos encontrar. La Navidad. Bautismo. ¿Los bautismos en qué? Desde pequeños. Y hay muchas más doctrinas. La Cuaresma. La misa a los santos. La misa a los muertos. El purgatorio. El infierno. Todo eso son enseñanzas de la iglesia aquí. Católica pagana romana. ¿Es lo que cree o no es cierto? Me estoy equivocando. ¿Creen en el purgatorio? ¿Verdad que sí? Ellos sí. ¿Creen en el infierno? Que es lo mismo. ¿Cómo podemos identificar a las hijas? Van a traer la misma señal. ¿Y cómo vas a ir? Si tú te pones a ver dónde está, a identificar estas marcas, quienes la tienen, vas a dar con las hijas de la ramera. Y con una nada más te voy a decir para que lo sientes. Día de descanso domingo. Y ahí vas a encontrar quiénes son las hijas de la ramera. No lo digo yo. La Biblia dice las madres de las rameras. O no dice así. Hasta en mayúscula lo pone. Por eso la iglesia tiene que despertar. La iglesia de Dios tiene que despertar. Y tiene que ponerse las pilas a caminar conforme a la voluntad de Dios. No dejarse engañar por todo viento de doctrina, dice la palabra. Vamos a seguir avanzando. Ahora, todos sabemos y ya lo tenemos bien acá, que solamente hay una iglesia, y la iglesia de Dios. Y la iglesia de Dios siempre ha estado. Y la ramera, la iglesia católica pagana romana, esa ramera empezó desde el año 538 al 1798 a perseguir a la iglesia. Estuvo el primer imperio babilónico, fue destruido. Segundo, medos y persas, fue destruido. El griego fue destruido, recibió el reinado, el poder, el imperio romano, el cuarto. Dice que también aparentemente fue destruido y nació el imperio papal, pero era el mismo imperio romano, pero ya no con una figura militar y política, sino ahora con una figura religiosa. Volvió a resurgir y tomó el poder del 538 al 1798, y lo pueden buscar en la historia. Y persiguió a la iglesia que Cristo había dejado, a la iglesia de Dios, por 1260 años. En el 1798 perdió el poder. Napoleón Bonaparte llevó al último papa preso, lo llevó a la cárcel, perdió el poder, pero no fue destruido. Y sigue trabajando ese imperio papal bajo las aguas, pero porque ya no tiene el poder. Pero durante 1260 años tuvo el poder y persiguió a la iglesia de Dios. La quiso matar, la quiso destruir, desaparecer. Pero en la iglesia de Dios muchos fueron muertos,
muchos apostataron de la fe. Apostatar quiere decir que volvieron atrás, se salieron del fundamento, se salieron de la verdadera doctrina. ¿Y cómo podemos entender esto? Tomó el poder el imperio papal, que es el anticristo en otras palabras. Tomó el poder y persiguió a la iglesia de Dios. ¿De qué manera? Porque tomó el poder automáticamente la iglesia católica, pagana, romana, a través del imperio papal, el que está ahorita en San Pedro de Roma. Y ellos tienen su doctrina, y la iglesia de Dios tiene su doctrina. Tenía el poder y dijo, ahora ya no van a guardar sábado, van a guardar el domingo. ¿Y qué hicieron muchos? Si no, van a morir de espada o cuchillo. Y muchos apostataron de la fe y dijeron, está bien, vamos a guardar el domingo al sol, el día del sol, Sunday. Vamos a orar al sol. Ya no vamos a guardar el sábado. Todo lo demás lo cambiaron. ¿Apostataron de qué? De la fe. Volvieron atrás. Otros fueron muertos. Y vemos a veces en documentales y dramatizan cómo fueron echados en el circo romano a los leones. Cómo fueron devorados desde la iglesia de Dios por los leones. ¿A causa de qué? De defender la palabra, de defender la doctrina que Cristo dejó. Y otros lograron huir guardando ¿qué? La doctrina, la fe. Pero lo dijo Pablo a los tesalonicenses, Cristo no vendrá, conforme a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no vendrá sin que antes se manifieste ¿qué? La apostasía. Y está cumpliéndose. Desde el año 538 empezó a manifestarse la apostasía. Cuando muchos decidieron voltearse al catolicismo, al pentecostalismo, con tal de que no fueran ¿qué? Ahí empezó. Perdió el poder el imperio papal. Ya no lo tuvo el poder absoluto cuando ya fue llevado preso el último papa. Pero no fue destruido. ¿Por qué? Porque todavía está. Pero bajo las sombras está todavía trabajando, queriendo destruir a la iglesia. Ahorita no puede directamente como hace 400, 300 años atrás, del 538 al 1798, no puede directamente perseguir a la iglesia de esta manera, porque ya no tiene el poder. Pero sí lo está haciendo bajo las sombras. ¿A través de qué? A través de sus hijas. ¿Y cómo lo están haciendo sus hijas? A través de las falsas doctrinas. ¿Y dónde la van a infiltrar? A la iglesia de Dios, que es la única iglesia que Cristo dejó. Porque todas las demás son hijas. No puede ir a la otra hija porque tienen lo mismo, ¿verdad? ¿Va a ir a dónde? ¿A meterlo dónde? A la iglesia de Dios. A la iglesia que Cristo dejó. No va a ir a otro lado. Vamos a ver, conforme a la palabra de nuestro Dios, que hoy en día, hablando de la iglesia de Dios a nivel mundial, en los púlpitos se está predicando ahora que no importa la religión que tú seas, no importa lo que tú creas, no importa de qué denominación seas, todos somos el cuerpo de Cristo. Y por lo tanto, la iglesia de Dios no es exclusiva. Claro que es exclusiva, porque solamente dejó ¿cuántas iglesias? Una. La iglesia de Dios es exclusiva, pero dentro de la iglesia de Dios se está escuchando eso, que no importa de qué movimiento seas, de qué religión seas, todos formamos parte del cuerpo de Dios. Jamás, solamente hay una iglesia. Y la iglesia de Dios debe estar atenta a eso, no de permitir, no dejar que la apostasía entre dentro de la iglesia. Vamos a ver sobre el problema que la iglesia de Dios iba a enfrentar desde el principio hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo se fue, dejó una iglesia apostólica que eran los apóstoles, y de ahí ya se fue creciendo la iglesia de Dios. Pero después de que Cristo se fue, vamos a ver en esta hora lo que iba a empezar, o el problema a lo que se iba a enfrentar la iglesia de Dios después de que Cristo ascendiera nuevamente con el Padre. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. Primera de Timoteo 4, versículo 1 y 2. Fíjense qué le dice Pablo a Timoteo. Pero el Espíritu, no lo dice Pablo. Pablo claramente dice esto, el Espíritu que estaba en el Espíritu Santo de Dios dice claramente aquí que en los posteros tiempos algunos que dicen apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y qué más, y doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Está hablando, dice, en los postreros tiempos, dice Pablo. Muchos, ¿qué dijimos que es la apostasía? ¿Salirse de qué? Del fundamento de la doctrina de Cristo. Se van a apartar, muchos se van a apartar, se van a salir, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Y no solo van a escuchar, dice, no solamente van a escuchar a los espíritus engañadores, no solamente van a escuchar a las doctrinas del demonio. Lo triste y lo peor que va a pasar con la iglesia de Dios es que la van a infiltrar adentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? Están infiltrando doctrinas de demonio porque los espíritus engañadores le hicieron creer eso. Ahora lo infiltran dentro de la iglesia de Dios. Eso es lo más triste. Segunda de Timoteo, estamos en primera, vamos a segunda. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. ¿Estamos? Dice, porque vendrán tiempos cuando no, ¿qué? No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, ¿qué? Maestros conforme a sus propias concupiscencias. Fíjense lo que está hablando Pablo a Timoteo. ¿A quién le está hablando? A la iglesia de Dios. Y nos habla a nosotros también en este tiempo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué estamos escuchando en esta hora? Sana doctrina. Pero dice, va a haber tiempo cuando no van a querer escuchar esto. ¿Y no lo estamos viendo? No van a querer escuchar esto, sino que se amontonará, ¿qué? Así, por docena, más barato, ¿sí? De maestros. Y no estamos viendo allá afuera que así hay. Un montón, por donde quiera hay apóstoles, por donde quiera hay. Es una plaga allá ahorita. Hay profetas, hay de todo ahorita. Pero no predicando la sana doctrina. Sino dice, van a empezar a predicar conforme a sus propias concupiscencias. Historietas, fábulas, vivencias, pero nunca palabra de Dios. ¿O no es cierto? ¿Verdad que sí? Así se amontonarán. ¿Pero qué va a hacer la iglesia? No va a querer sufrir la sana doctrina. Porque la sana doctrina es sufrido. Por eso dice, el que no quiere tomar su cruz y viene en pos de mí, no es digno. Tenemos que tomar la cruz de Cristo sobre vuestros hombros. O sea, en otras palabras, sufrir por la sana doctrina. Pablo escribió y dice, he acabado la carrera, he guardado la fe. Porque estaba a punto de ser, ¿qué? Sacrificado. ¿Llevaba su cruz o no llevaba su cruz? Llevaba. Por eso es el que no tome su cruz y viene en pos de mí, no es digno de mí. El que no quiera sufrir, en otras palabras. ¿Y qué está diciendo ahí? Llegarán tiempos donde no van a querer sufrir la sana doctrina, porque la sana doctrina es sufrido. ¿A poco no somos atacados por el sábado? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Pero decimos, ay, no, mejor no voy porque ya me tienen hasta acá, no, me llaman religioso por el sábado. ¿No está escrito? Mejor ya no les sigo porque no quieren sufrir. ¿Por qué? Por la sana doctrina. Mejor voy allá. Allá es domingo y ni me dicen nada. Ay, es que aquí pues hablan de la santidad y dicen que tengo que vivir en santidad, pero yo estoy acostumbrada a aretes, a maquillaje, a mis chinos, a todo eso. Ay, mejor me voy allá, ya no me dicen nada. Y acá predican del adulterio, de la fornicación, y allá lo permiten, no dicen nada. Ni cuenta se da. Todavía me dan privilegio de cantar en la alabanza, de pasar al frente en el altar. No querrán sufrir, ¿qué? La sana doctrina, y se amontonarán maestros. ¿Quién te dijo eso? Hombre, está mal, vete, yo te doy lugar ahí en mi templo. Ahí vas a cantar y vas a pasar. Pero puedo pasar con pantalón. Pásale, hombre, no, Dios no quiere tu cuerpo, quiere tu corazón. ¿No dicen así? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pecados, conforme a sus propios pensamientos humanos, no de Dios. Así, por montón. Vamos a recordar las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24.
Veamos que Él lo advirtió. Mateo 24, versículo 4 y 5. Mateo 24, versículo 4 y 5. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Respondiendo Jesús, les dijo, mirad, ¿qué dice? Que nadie, absolutamente nadie, los engañe, porque vendrán muchos ¿en qué? En mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, yo predico la palabra, yo soy siervo del Señor, yo soy apóstol del Señor, yo soy profeta del Señor. Yo te puedo decir que no está mal lo que tú estás haciendo. Vendrán muchos en mi nombre. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿A quién le estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? A la iglesia de ese momento, a la iglesia apostólica, porque ya estaban formando en la iglesia ya, los apóstoles, los discípulos que les seguían. Les estaba hablando y les estaba diciendo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. Y dice, a muchos engañarán. Pero aquí, ¿de dónde serán esos muchos? De la iglesia. De la iglesia de Dios serían engañados. Y no es lo mismo que está pasando en este tiempo. Cristo lo dijo. A muchos engañarán. Y está pasando en ella. Muchos de la iglesia de Dios están apostatando a la fe porque han sido ¿qué? Engañados con otras falsas doctrinas. Amén. Verso 11 de ahí mismo. Leímos el 4 y 5. Vamos a leer el 11. Dice, y muchos ¿qué? Falsos profetas se levantarán nuevamente. Engañarán a muchos. Ahora ya que estamos de este lado, ¿no lo podemos ver? ¿Qué está pasando con esos falsos profetas? Falsos apóstoles. Así están siendo ¿qué? Engañados. ¿No se está cumpliendo la palabra? A muchos engañados. Vamos a ver qué le dijo el apóstol Pablo a la iglesia del Asia Menor, a la iglesia de aquel tiempo, de aquellos tiempos del Asia Menor, hablando acerca de su partida y qué advertencia les da a la iglesia del Asia Menor. Hechos capítulo 20, 29 y 30 de Hechos 20. Amén. Amén. Porque yo sé que después de mi partida, le dice Pablo a la iglesia de Asia Menor, entrarán en medio de vosotros ¿quiénes? Lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así ¿a quiénes? A los discípulos. Y de vosotros mismos, ¿de dónde se van a levantar? De la misma iglesia de Dios. Dice claramente, porque yo sé que después de mi partida, después de que yo muera, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño o no perdonarán al pueblo, a la iglesia de Dios. Y dice, lo peor de todo y triste, dice, y de vosotros mismos, que dice, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los. Es lo que está pasando con la iglesia de Dios hoy aquí. Dentro de la iglesia están levantando, se están rebelando en contra de la doctrina. De ahí mismo se están levantando de adentro hombres, dice claramente ahí, que hablen cosas perversas, hablando doctrinas de demonios, para llevarse tras sí a quienes, a los discípulos, a los demás que están caminando conforme a la sana doctrina, para llevárselo con la finalidad de destruir a la iglesia de Dios. Por eso nosotros debemos saber dónde estamos. ¿Cuántos sabían de lo ecumenismo? ¿Cuántos sabían qué era? A lo mejor habían escuchado, ¿verdad? Pero no sabían la ciencia cierta cómo era. O sea, a lo mejor escuchaban que era la unificación de todas las religiones en una sola, pero no sabían cómo trabajaba el enemigo, cómo lo venía haciendo, de dónde venía, de dónde provenía, cómo se empezó a salir. El enemigo ha venido trabajando en todo eso. ¿Y por qué se los digo? Vamos a ampliar esto un poquito para que lo puedan entender. Cristo dejó una sola iglesia, la iglesia de Dios. Y la quiso perseguir desde el año 538 a 1700. La persiguió a la iglesia, no la pudo destruir. Hasta el día de hoy sigue viva la iglesia de Dios. Pero como no pudo destruirla, ha querido
de una manera u otra. ¿Cómo le hacemos? Ya no puede destruirla. Sigue todavía predicando sana doctrina, la verdad. ¿Cómo le hago para destruirla? Ah, ya sé. De la mujer que habla el Apocalipsis que leímos, esa mujer que está sentada sobre la bestia escarlata, dirá, aquí los voy a agarrar. A ver, saca un sacerdote de ahí, como que si se revela de nosotros y está en contra, y se va a ir con ellos. Fíjense qué estrategia. Saca a Martín Lutero, un sacerdote que se rebeló contra la Iglesia Católica, estaba en contra de muchas doctrinas de la Iglesia Católica y empezó a hacer su propia creencia, su propia religión, y de ahí se deslindaron muchas ramas de Martín Lutero, que son las hijas de ¿quién? De la ramera. ¿De dónde salió Martín Lutero? De la ramera. Fue una cortina de humo nada más. ¿Para qué? Para meterse a la iglesia de Dios, para meterse a la iglesia de Dios con sus falsas doctrinas, y que la iglesia de Dios apostatara de la fe, y así sería destruida. Hasta el día de hoy. Como no la pudo destruir en esos 1260 años, mira, yo no puedo directamente porque no tengo el poder. Ahora de esta manera voy a destruir a la iglesia de Dios. Y es lo que está haciendo. A través de sus hijas. ¿Y quién fue la que concibió? ¿A través de quién? La ramera, la madre, pudo concebir a través de Martín Lutero. Que según fue, por eso le llama protestantes. Pero ellos no son protestantes porque tienen la misma doctrina. Todo fue ¿qué? Una estrategia. ¿Para qué? Para dañar a la iglesia de Dios. A la única iglesia que existe. Para destruir a la iglesia de Dios. Pero como no han podido, ahora quieren hacerse uno solo para que de esa manera entonces van a querer destruir a la iglesia de Dios. Lo van a querer destruir de esa manera. Dice que la unión hace ¿qué? Más fuerza. Ahora tenemos más fuerza y todos contra uno solo. Y ahora sí los vamos a poder acabar. O sea que va a volver a recobrar nuevamente, se van a volver a ¿qué? A como estaban antes de Martín Lutero. Una sola ¿qué? Religión. La iglesia, la madre de las rameras. Por otras palabras, la madre va a recoger a sus hijitas. ¿O no es así?